La llamaban la empacadora, no porque trabajara en un almacén, sino porque convertía a los miembros de las bandas en paquetes y los dejaba donde una vez habían destrozado a su hija. Detroit, 1998. Una ciudad que hacía tiempo que había dejado de sorprenderse por la violencia. Las fábricas abandonadas se erguían a lo largo del Grand Boulevard como esqueletos de gigantes muertos, con ventanas rotas, marcos oxidados y pintadas en las paredes. Bloques enteros del East Side se convirtieron en una zona donde la policía solo aparecía después de que se produjeran disparos. Y no siempre. Las bandas controlaban las esquinas tan rutinariamente como los tenderos sus mostradores. El crack se vendía abiertamente. Todo el mundo sabía quién vendía, dónde vendía y cuándo vendía. Y todo el mundo callaba, porque el silencio era la única garantía de seguridad. Pero en el otoño del 98 empezó a ocurrir algo en las calles del East Side que no encajaba en ninguna estadística criminal. 11 personas. 5 meses. Una mujer con un rollo de film estirable industrial. Y ni un solo testigo. 23 de octubre de 1998. Jueves. Derrick Wallace, de 24 años, había crecido a 3 manzanas de la esquina donde ahora trabajaba. Conocía esas calles desde niño. Cada grieta en el asfalto, cada callejón, cada casa con ventanas tapiadas. Su madre seguía viviendo en la misma casa de la calle Chalmers donde había nacido. Creía que su hijo trabajaba de vigilante nocturno en un aparcamiento. Derrick no era un líder, ni siquiera era un miembro superior de la jerarquía de East Side Killers. Solo era uno de los hombres que se quedaban en el punto desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, cogiendo dinero, entregando la mercancía, asegurándose de que nadie se quedaba más tiempo del debido. Era solo un trabajo. $300 a la semana, en efectivo, sin hacer preguntas. Aquella tarde todo seguía igual. Octubre ya mostraba sus dientes y el viento del lago St. Clair helaba hasta los huesos. Derrick se puso la vieja chaqueta con capucha que se había comprado en el instituto y ocupó su lugar habitual junto a la cabina telefónica. Hacía 5 años que no abría, pero servía de punto de referencia para los clientes. Todo el mundo sabía que si necesitabas un producto, buscabas al tipo de la cabina telefónica de la esquina de Gratiot y St. Jean. A las 10 lo había vendido casi todo. Le quedaban 3 piedras. 1 hora más y podría irse a casa. Su madre le había prometido dejar la cena en la nevera. El barrio se volvió tranquilo. Pasaban coches raros sin detenerse. La luz de la farola parpadeaba. Hacía años que los servicios municipales no cambiaban las bombillas de esta parte de la ciudad. Alguien se movía en la oscuridad entre las casas, pero Derrick no prestaba atención. Aquí siempre había alguien moviéndose en la oscuridad. A las 10:40 se le acercó una mujer. Grande, ancho de hombros, lleva un mono azul sucio. En el mono hay un logotipo descolorido de algún almacén. Su rostro era cansado, ordinario, el tipo de rostro que olvidas un segundo después de apartar la mirada. Parecía alguien que acababa de terminar un turno de 12 horas y solo quería una cosa: llegar a casa. Preguntó algo sobre el autobús. Su voz era tranquila, inaudible. Derrick no la oyó. Se acercó. No vio la pistola eléctrica en su mano derecha. No oí que un monovolumen oscuro se detenía silenciosamente detrás de mí. Antes de darme cuenta de por qué, mis piernas dejaron de sostenerse y mis músculos se acalambraron. 50.000 voltios atravesaron su cuerpo en una fracción de segundo. Cayó de rodillas, intentando respirar, pero sus pulmones no le hacían caso. Lo último que vio fue a la mujer que, con calma, sin aspavientos, lo cogía bajo los brazos y lo arrastraba hacia la puerta abierta del monovolumen, como si no fuera la primera vez que lo hacía. La cámara de la gasolinera de enfrente lo captó todo. Imágenes granuladas, en blanco y negro, casi ilegibles. Una silueta oscura arrastra a otra silueta dentro de un coche. La hora de la cinta es 22:43.
La policía no conseguiría la cinta hasta 4 meses más tarde, cuando Derrick se convertiría no en la primera, sino en la 7ª víctima de lo que los periodistas llamarían los East Side Cocoons. Fue encontrado 2 días después, 25 de octubre, sábado, temprano por la mañana. En una parada de autobús a 3 manzanas de donde trabajaba, estaba sentado en un banco, inmóvil, envuelto en decenas de capas de película transparente, como una extraña escultura o instalación, los brazos pegados al cuerpo, las piernas juntas, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si se hubiera quedado dormido mientras esperaba el autobús. Los transeúntes no se detuvieron. Algunos pensaron que era un maniquí. Otros pensaban que era un vagabundo envuelto en celofán por el frío. Algunos simplemente no querían curiosear. Era el lado este. Aquí no se hacen demasiadas preguntas. No fue hasta el sábado por la tarde cuando una anciana que esperaba el autobús notó algo extraño. En el interior de la lámina, a la altura de la boca, se acumulaba y desaparecía lentamente condensación. Era como si alguien respirara. Se acercó, miró más de cerca y gritó. Pero para entonces, Derrick Wallace no respiraba. La condensación era residual, humedad que no había tenido tiempo de evaporarse. El forense registrará la causa de la muerte. Asfixia posicional combinada con compresión torácica. Estaba envuelta en más de 40 capas, tan apretadas que le rompieron 2 costillas en vida. La caja torácica no podía expandirse para la inhalación. La muerte llegó lentamente. Las estimaciones oscilan entre 40 minutos y 2 horas. Llevaba pegada al pecho una factura de almacén, un formulario estándar, de los que se usan en las terminales logísticas. No había nada en la columna nombre de la mercancía. En la columna nota había un rotulador negro con pulcra letra femenina. La mercancía ha sido devuelta al remitente. Derrick Wallace fue primero, pero la mujer que lo hizo ya sabía que no sería el último. En su cuaderno, un cuaderno normal de contable con tapa de bolsillo, su nombre estaba escrito en la columna dado de baja, el primero de 11. Brenda Louise Jenkins nació en 1963 en el barrio obrero de Detroit, cuando la ciudad aún no sabía lo que le esperaba. Su padre trabajó en la cadena de montaje de la planta Packard hasta que cerró. Su madre como cuidadora de una escuela. Una familia normal. Una casa normal. Infancia normal. Salvo por una cosa. Brenda era diferente a sus primeros años. No jugaba con los otros niños. No porque la rechazaran, sino porque no quería. Los profesores de la escuela se dieron cuenta de su reticencia, pero la tacharon de timidez. Se sentaba detrás del pupitre. No levantaba la mano. No participaba en las discusiones. Volvía a casa sola, tomando un atajo por el descampado. Su madre a veces le preguntaba por qué no tenía amigos. Brenda se encogía de hombros y se iba a su habitación. No era víctima de acoso escolar. No era una marginada. Simplemente existía en paralelo, junto a los demás, pero no con ellos. Como un observador que mira el mundo a través de un cristal y no le ve sentido a romperlo. Cuando tenía 17 años, consiguió trabajo en un almacén como cargadora. Era un trabajo duro y monótono, pero a Brenda le gustaba. No tenía que hablar, no tenía que sonreír. Solo tenía que hacer su trabajo. Recibir mercancías, clasificar, empaquetar, enviar. Un sistema claro, reglas claras, sin preguntas. En 20 años había pasado de cargadora a supervisora del turno de noche. No por ambición, sino por fiabilidad. Brenda nunca llegaba tarde. Nunca cogía la baja por enfermedad. Nunca se quejaba. La dirección la valoraba porque era como una máquina. La encendía y funcionaba. La apagaba y se paraba. Los compañeros mantenían las distancias. No era maleducada, simplemente no daba motivos para acercarse. A los 30 años, sabía más de logística que cualquier directivo titulado. Sabía cómo embalar correctamente un envío para que no sufriera daños durante el transporte. Cómo calcular el peso y el volumen.
Cómo utilizar el film estirable. ¿Cuántas capas se necesitan para mercancías frágiles? ¿Cuántas para mercancías pesadas? ¿Cómo estirarlo para que no queden pliegues ni huecos? Son conocimientos profesionales que ha ido perfeccionando a lo largo de los años. No podía saber que algún día las aplicaría a los humanos. En 1982, a la edad de 19 años, Brenda dio a luz a una niña. El padre de la niña desapareció antes del nacimiento, viajando hacia el sur sin dejar dirección. Brenda no lo buscó. No lloró. Simplemente lo apartó de su vida, como se aparta un artículo defectuoso de un albarán de entrega. Alicia Marie Jenkins era la única persona a la que Brenda dejaba acercarse. La niña creció tranquila como su madre, pero con una chispa interior que Brenda nunca tuvo. Le encantaba dibujar, la música, sentarse en el porche a ver ponerse el sol. Brenda trabajaba de noche para poder estar cerca durante el día. No sabía hablar de sentimientos, pero estaba ahí para ella. Todos los días, todos los años. Las dos vivían juntas en una casita de la calle Chalmers, el mismo barrio que cada año se volvía más peligroso. Brenda observaba cómo cambiaban las calles, cómo cerraban las tiendas, cómo aparecía la gente en las esquinas, jóvenes con los ojos vacíos que esperaban a los clientes. Ella sabía lo que vendían. Todo el barrio lo sabía. Le dijo a Alicia: «No vayas allí. No hables con ellos. Vuelve a casa antes de que oscurezca». Alicia escuchaba. Hasta los 16 años, escuchó. 14 de septiembre de 1998. Lunes. Brenda volvió del turno de noche a las 7 de la mañana. La casa estaba vacía. La cama de Alicia estaba intacta. El teléfono estaba en silencio. No se asustó. Todavía no. Alicia se quedaba a veces en casa de su amiga, aunque siempre le avisaba. Brenda llamó a la madre de su amiga. Dijo que hacía una semana que no veía a Alicia. Al mediodía, Brenda había llamado a todos sus conocidos. Nadie había visto a su hija. A las 3 de la tarde fue a la comisaría. El agente de guardia le tomó declaración con la expresión de un hombre que rellena el 100º papel de este tipo en un mes. Preguntó si Alicia se había escapado antes, si había estado en malas compañías, si había consumido algo. Brenda dijo que no y que no. El agente asintió y dijo que se pondrían en contacto si sabían algo. No se pusieron en contacto. Brenda encontró a su hija por su cuenta. 4 días después, el 18 de septiembre. La casa abandonada de la esquina de la Quinta con Saint Jean era una de las que los lugareños llamaban casas de crack. Una estructura de 2 pisos con ventanas rotas, una puerta tapiada y un agujero en la pared por donde entraba y salía la gente. Brenda conocía el lugar. Todos los vecinos lo conocían. La policía también lo sabía, pero no hizo nada. Alicia estaba tumbada en el primer piso, sobre un colchón sucio en un rincón de la habitación. Cerca, una pipa de cristal, un mechero, bolsitas vacías. Tenía los ojos abiertos y miraba al techo. Su piel era gris, fría. Llevaba días muerta. El informe del forense dirá envenenamiento agudo por cocaína e impurezas no especificadas. Crack sucio, así lo llamaban en las calles. Barato, mezclado con cualquier cosa, impredecible. Una roca podría ser segura, la siguiente podría ser mortal. La policía cerró el caso en 3 días. Una sobredosis, un accidente. Una de los cientos de muertes de este tipo en Detroit en un año. Nadie fue arrestado. Nadie fue responsabilizado. El detective que procesó el caso le dijo a Brenda que sentimos su pérdida, pero no hay forma de probar la intención. Ella era adulta. Tomó sus propias decisiones. Brenda se quedó escuchando. Su cara no cambió. No lloró. No gritó. No amenazó. Asintió con la cabeza y se marchó. Esa noche no fue a trabajar. Por primera vez en 20 años. Se sentó en la habitación de Alicia, en su cama, y miró las paredes. Dibujos que su hija había hecho de niña. Fotografías.
el osito de peluche que Brenda le había regalado por su 5º cumpleaños. Ahora todo eran cosas, objetos, la basura que queda cuando una persona desaparece. Pensó en los que habían vendido a Alicia aquella piedra, los que estaban en las esquinas esperando clientes, los que habían convertido su barrio en un mercado de la muerte, donde la vida de una chica de 16 años valía menos que una bolsa de polvo blanco. La policía no haría nada. Brenda lo sabía. El sistema no funcionaba. La ley no funcionaba. La justicia no existía, al menos no para gente como ella. No para gente como Alicia. Y en algún momento, no recordaba cuándo, algo dentro de ella había cambiado. No se rompió. No se apagó. Al contrario, se encendió. Como si hubiera habido un mecanismo dentro de ella todos estos años, esperando la orden de ponerse en marcha. Se dio cuenta de que nadie castigaría a esa gente. Nadie les detendría. Nadie protegerá a la próxima Alicia, y habrá una y otra y otra. El sistema está fallando. Y si el sistema está fallando, tienes que hacerlo tú mismo. Brenda se levantó. Fue al armario. Sacó el mono que no se había puesto en 4 días. Sabía cómo empaquetar la carga. Conocía el barrio. Sabía quién estaba en cada esquina y a qué hora. Sabía que nadie prestaba atención a una mujer cansada en ropa de trabajo. Tenía todo lo que necesitaba. Aquella noche, Brenda Jenkins dejó de ser una víctima. Dejó de ser una madre que había perdido a su hija. Se convirtió en otra cosa. Fría, calculadora, metódica. Se hizo Packer. 5 semanas después de la muerte de Alicia, el 23 de octubre, apareció el primer capullo en una parada de autobús del East Side. Trabajaba como una máquina, sin emoción, sin titubeos, sin errores. Todas las noches, después de su turno, Brenda se subía a su viejo Dodge Caravan, de 91 años, y conducía por las calles del East Side. Se tomaba su tiempo, sin llamar la atención. Solo era una mujer cansada que volvía a casa del trabajo. ¿A quién le iba a sorprender? Conocía cada esquina. Sabía quién estaba dónde. Conocía sus horarios mejor que ellos mismos. Distribuidores Junior, de 7:00 a medianoche. Los mayores de medianoche al amanecer. El cambio de guardia era como un reloj. Brenda observó durante semanas antes de elegir su primer objetivo. Su método era sencillo e implacable. Había subido a pie, siempre sola, siempre con su mono. Preguntaba por algo, una dirección, la hora, el horario del autobús. La víctima se acercaba para oír su voz suave. En ese momento, Brenda sacaba una pistola eléctrica, compacta y negra, comprada en efectivo en una tienda de defensa personal al otro lado de la ciudad. 50.000 voltios. 2 segundos de contacto. El hombre cayó como un muerto. El siguiente es el monovolumen. Los asientos traseros estaban desmontados. El suelo estaba cubierto de polietileno. También había herramientas tiradas. Un dispensador industrial de film estirable. Cinta adhesiva. Un carro de almacenamiento. Rollos de techos. Las metió en el coche. Capa por capa. 30, 40, a veces 50 capas de película, dependiendo de su constitución. Brazos apretados contra su cuerpo. Las piernas juntas, la película estirada para que no queden pliegues ni huecos, como le enseñaron en el almacén. Trabajo profesional. Luego está el diseño. Utilizó un camión para trasladar los cuerpos, los colocó en posición vertical junto a las farolas y los pegó con cinta adhesiva. Los sentó en los bancos de las paradas de autobús. Los apoyó contra las paredes de las tiendas. Las mismas tiendas junto a las que solían comprar. La gente pasaba y no se daba cuenta. O sí, pero no querían involucrarse. Este era el lado este. Aquí pasaban cosas raras todos los días. En diciembre ya eran 7. La policía lo llamó serie. La prensa lo llamó capullos del este. Los investigadores construyeron perfiles. Hombre, físicamente fuerte, probablemente con antecedentes penales.
posiblemente antiguo miembro de una banda rival. Nadie consideró a una mujer. Nadie investigó a los trabajadores del almacén. Nadie relacionó a las víctimas con una banda concreta. Y Brenda continuó. El octavo capullo apareció el día de Navidad, en el porche de una casa de crack abandonada de la calle Quinta, la misma donde había encontrado a Alicia. Había una nota pegada al cuerpo que decía: matrimonio. No se aceptan devoluciones. El 9º y el 10º en enero. Uno fue encontrado pegado a una señal de ceda el paso. El segundo fue hallado en una cabina telefónica, de pie y con la mejilla apoyada en el cristal. El barrio empezó a cambiar. Los comerciantes se pusieron nerviosos. Algunos dejaron de salir a los puntos. Otros trabajaban en parejas, atentos a cualquier ruido. Los rumores se extendieron. Alguien estaba cazando a los quillas del este. Alguien los destruía metódicamente, uno a uno. La banda ofreció una recompensa por información: $5.000. Luego, 10. Nadie respondió. Nadie vio nada. La policía aumentó las patrullas, pero fue en vano. Los asesinatos ocurrieron en diferentes momentos, en lugares diferentes. La única conexión es que las víctimas pertenecían a la misma banda y fueron encontradas envueltas en film transparente. Los investigadores buscaban a un hombre, buscaban un coche, buscaban un motivo relacionado con el negocio de la droga, una redistribución del territorio, una guerra entre bandas, una venganza personal de alguien del mundo criminal. No se les ocurrió buscar a su madre. Brenda Jenkins había matado a 10 personas a principios de febrero del 99. 10 nombres en la columna de dados de baja. 10 paquetes devueltos. Quedaba uno, la última. El más importante, Marcus Thompson. King. El hombre que controlaba el punto en la Quinta y St. Jean. El hombre cuyos hombres vendieron a Alicia su última piedra. Brenda se había preparado con gran esmero. Esta iba a ser su obra maestra. El 19 de febrero de 1999, viernes, 4:15 de la mañana. Los agentes de patrulla James Connelly y Ray Martínez estaban terminando su turno de noche. La ruta les llevaba por el East Side, un desvío rutinario que habían hecho cientos de veces. Nada fuera de lo común. Calles vacías, tiendas cerradas, escasas figuras en las sombras de los caminos de entrada. En la esquina de la calle Quinta, con St. Jean, Connelly notó algo extraño. Mujer. Una mujer grande, con mono de trabajo. Estaba de pie junto a una señal de stop y parecía estar intentando sujetar algo a ella. Junto a ella había un carrito de mano. En el carrito había algo grande, oblongo, envuelto en material transparente. Connelly pensó: vandalismo. Quizá algún vagabundo loco. Encendió el foco del techo del coche patrulla. La mujer no huyó. No intentó esconderse. Ni siquiera se dio la vuelta de inmediato. Primero terminó de fijar la última capa de cinta adhesiva. Los agentes salieron del coche. Se acercaron. Martínez apuntó su linterna al objeto cercano a la señal y se quedó inmóvil. No era un maniquí. Dentro de la película transparente, capa a capa, tensada, había un ser humano, vivo. Tenía la cara apretada contra el poste metálico, los ojos desorbitados por el horror y la boca vendada desde dentro. Intentó gritar, pero lo único que consiguió fue un mugido ahogado. Intentó moverse, pero la cinta lo sujetaba como una camisa de fuerza. Connelly se llevó la mano a la funda. Martínez retrocedió un paso. La mujer se volvió finalmente hacia ellos. Su rostro estaba tranquilo, cansada. El tipo de rostro que tendría una persona después de un largo turno. En la mano derecha llevaba un rollo de cinta adhesiva. En la izquierda, un cúter industrial. Martínez le ordenó que soltara el cuchillo y levantara las manos. Ella le miró como si hubiera dicho algo inapropiado. Luego colocó el cuchillo con cuidado en el carro, junto a otro rollo de film estirable, y dijo tranquilamente: «Manténgase fuera del camino».
La señal tiene que ser visible. Esas fueron sus únicas palabras antes de que llegaran los detectives. El hombre de la película resultó ser Marcus Thompson, el líder de los East Side Killers. Tardaron casi 20 minutos en liberarle. La película estaba enrollada en 53 capas, un récord entre todas las víctimas. Cuando se retiró la última capa, Thompson no podía tenerse en pie. No podía hablar. La compresión prolongada había dañado los nervios de sus brazos y piernas. Los médicos determinarían más tarde que, si le hubieran encontrado una hora más tarde, se habría asfixiado como los demás. Brenda Jenkins fue detenida sin oponer resistencia. Subió al coche patrulla como si la llevaran a casa del trabajo. No dijo ni una palabra de camino a comisaría. El registro de su casa duró 12 horas. En el garaje se encontró un monovolumen Dodge Caravan, con polietileno en el suelo y restos de líquidos orgánicos. En el maletero, un dispensador industrial de film estirable, una pistola paralizante, 4 rollos de film sin usar, un paquete de facturas de almacén y una carretilla con restos de cinta adhesiva en las asas. Pero la pista principal estaba en un cajón de la cocina, entre viejos recibos y cupones de descuento. Un cuaderno normal de contable con tapas plastificadas, de los que se venden en cualquier papelería. En la primera página, con letra clara, contabilidad de amortizaciones. Lo siguiente es una tabla. 3 columnas, fecha, nombre, nota. 11 líneas, 11 nombres. En la columna nota, frente a cada uno, una palabra. Cancelado. La última línea solo estaba rellenada a medias. Fecha, 19 de febrero. Nombre, Marcus Thompson. La columna nota estaba en blanco. No había tenido tiempo de terminarla. La investigación reconstruyó toda la cadena en 3 semanas. Los forenses cotejaron las fibras de film de los cadáveres con los rollos de su garaje. Una coincidencia perfecta. Film estirable industrial. Modelo ST400. Adquirido únicamente por su empleador, un almacén logístico de las afueras de la ciudad. Los registros del almacén mostraban que Brenda había sacado más de 20 rollos en los últimos 6 meses. Nadie se había dado cuenta. Nadie preguntó. La pistola paralizante fue rastreada hasta una tienda de Flint, a 60 millas de Detroit. El dependiente recordó a una mujer corpulenta que pagó en efectivo y pidió que no se le extendiera un cheque. Las grabaciones de vigilancia, las pocas que funcionaban en el East Side, registraron su monovolumen cerca de 5 de los 11 cadáveres. Nadie había analizado antes las imágenes, porque nadie buscaba a la mujer que la conducía. Una a una, las pistas se fueron sumando hasta formar una imagen. Los detectives que llevaban meses buscando a un hombre con antecedentes penales miraron el tablón de fotografías y no podían creerlo. Supervisor del turno de noche. Madre soltera. Una mujer que ni siquiera había recibido una multa por exceso de velocidad en su vida. Cuando le preguntaron por su motivo, respondió con una palabra: Alicia. Los investigadores tardaron 2 días en encontrar la conexión. El caso de Alicia Jenkins se cerró como una sobredosis rutinaria, una de cientos ese año. Nadie lo relacionó con una serie de asesinatos. Nadie pensó en comprobar si las víctimas tenían un enemigo común. Ahora todo encaja. El juicio de Brenda Louise Jenkins comenzó en septiembre de 1999 y duró 3 semanas. La fiscalía pidió la pena de muerte. La defensa insistió en la demencia. Demencia temporal debida a un grave trauma psicológico. El jurado discrepó en ambos cargos. 11 cadenas perpetuas. Sin libertad condicional. Consecutivas, no concurrentes. El juez lo enfatizó por separado. Brenda Jenkins morirá en prisión. Esa era la única certeza en la sala. Escuchó la sentencia de pie, con la misma expresión tranquila en el rostro con la que había trabajado en el almacén, con la que había empaquetado a la gente, con la que había vigilado a los patrulleros la noche de la detención. Se le concedió la última palabra antes de la sentencia. Guardó silencio durante casi 1 minuto. Luego miró al fiscal, al juez
a los periodistas en la sala y dijo: «La basura hay que empaquetarla. Si no, apesta. Solo estoy ordenando donde has sido perezoso». Esas fueron sus últimas palabras en público. Marcus Thompson sobrevivió, pero quedó discapacitado. El daño nervioso era irreversible. Perdió la movilidad en el brazo izquierdo y apenas podía andar. En el juicio, testificó contra Brenda, el único testigo que la vio durante el proceso de embalaje, y sobrevivió. La ironía del destino le alcanzó 15 días después de su condena. Cuando lo detuvieron aquella noche de febrero, le encontraron en los bolsillos 18 gramos de crack, suficientes para un cargo de posesión con intención de distribución. Brenda laminó cuidadosamente las pruebas con él. Thompson fue condenado a 12 años de prisión federal. Cumplía condena en el mismo estado que la mujer que casi lo mata. Tras el juicio, el barrio cambió. No inmediatamente, ni completamente, pero cambió. La casa de la calle Chalmers donde vivían Brenda y Alicia fue demolida en 2004. Fue sustituida por un aparcamiento para una tienda vecina. Brenda Jenkins está recluida en la prisión de máxima seguridad para mujeres de Huron Valley. No concede entrevistas, no recibe visitas, no apela. Según rumores de la cárcel, trabaja en la lavandería. Dobla la ropa en pilas ordenadas. Se asegura de que no haya arrugas ni huecos. Algunos hábitos permanecen para siempre. Esta historia no trata de justicia. No trata de venganza. No se trata de quién tenía razón y quién no. Trata de cómo una persona corriente puede convertirse en algo más, cuando el sistema deja de funcionar y el dolor exige una salida. La frontera entre víctima y verdugo es siempre más delgada de lo que parece. A veces es tan gruesa como varias capas de película transparente.